Buenas noches, compas, con todos. Libro.
Buenas noches con todos, profe. De pronto si ya está ahí, no se escucha nada, no tenemos retorno de audio. Buenas noches, aún no está iniciada la clase, estoy dándole los 5 minutitos para que ingrese la gente, gracias. Entendido, ingeniera, entendido. Profe, una pregunta, si tal vez mientras ingresan los compañeros, tal vez nos puede dar alguna directriz, avanzamos con los temas del deber número 1, si es posible. A ver, buenas, les ayudo. Justo por eso estoy hoy empezando con esta póliza para indicarles porque es parte del deber. Entonces, hay dos preguntas del deber aquí. Déjenme esto. Ya. A ver, menos el zoom. Aquí está la póliza. Esta es una póliza de vehículos. En la tarea yo les pregunto los elementos del seguro y las partes de la póliza. Las partes de la póliza son la carátula que consta de esta primera página en donde están los datos del asegurado y la prima. Y aquí están las firmas. Como les dije el día lunes, sin firmas no es valedero el contrato de los seguros, ¿no? Y después viene el condicionado general, la segunda parte de las pólizas. Aquí se detalla lo que es el vehículo, las coberturas, las limitaciones y demás clausulado, ¿no? Ahora les voy a explicar los elementos del seguro. Si me dejan un segundito. Vamos a ver las partes del seguro nuevamente. Elementos del seguro, perdón. Ya. Entonces tenemos el asegurador, el solicitante, el interés asegurable, el riesgo asegurable, el monto asegurado, la prima y la obligación del asegurador. Listo, el solicitante asegurado sería esta persona, Barreno Robalino Estefanía Olga. El asegurador sería obviamente la empresa Generali. Esta es la prima. Este es el riesgo asegurado y por tanto mi interés asegurable de no perderlo porque el vehículo está a mi nombre. Y la obligación de la aseguradora es esta parte de las firmas, en donde las dos partes acuerdan que este riesgo está asegurado con las siguientes cláusulas, los siguientes deducibles. También hay una parte en donde se les pregunta cómo es el cálculo de la prima. Aquí la suma asegurada del vehículo es esta, valor del vehículo, 15.100. Esto es multiplicado por una tasa. Normalmente en vehículos es la tasa por ciento. En otros ramos y en vida es la tasa por 1.000. Entonces, eso sería respecto al deber. Con todo, las siguientes clases o en el rato de las preguntas me pueden seguir haciendo más preguntas. En este momento yo ya les voy a empezar a dictar lo que es la materia. Muchas gracias, profe, por la indicación. Con gusto. Profe, muchas gracias. Ya. Entonces vamos a empezar con lo que es el riesgo. Todo lo que se asegura en las pólizas son riesgos, ¿no? Vehículos, vida, incendio, el transporte en sí. Entonces ahora vamos a ver lo que es el riesgo. Definición de riesgo. El diccionario de la Real Academia Española define el riesgo como contingencia o proximidad de un daño. En una segunda definición es cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Todo lo que pueda ocurrir, accidente, robo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Está mal compartida. Sí está, yo sí le estoy viendo. Sí, la presentación, sino para presentarles nuevamente porque me dice que dejó de funcionar. Les voy a presentar nuevamente. Muy bien. Ahí está, ya. Entonces, como les digo, las definiciones del diccionario. La ISO define el riesgo como combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia, aclarando de paso que el término riesgo es generalmente usado siempre y cuando exista la posibilidad de pérdidas, un resultado negativo. La pérdida, el incendio de la casa, el choque de un vehículo, la muerte de la persona que está asegurada bajo una póliza.
La gran amenaza del riesgo es que está presente en toda actividad, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Podemos tropezarnos y hasta ahí llegó la vida. Es consustancial al hombre, es incierto e impredecible y es un peligro constante. Como digo, todo el tiempo estamos conduciendo, nadie nos evita de choques, nadie nos evita de fenómenos naturales, todo el tiempo estamos viviendo frente a riesgos. Ya, los riesgos en una empresa moderna. Existen múltiples factores que significan riesgos para la empresa, los cuales varían de acuerdo a la frecuencia con que se produzcan y a la severidad o intensidad de las posibles pérdidas. Hay riesgos chiquitos como hay riesgos grandes. Por ejemplo, un temblor, de acuerdo a la cercanía al epicentro, podría causar derrumbes cerca del epicentro y, qué sé yo, un cuarteo en las paredes en un lugar más alejado. Entonces, dependiendo de la proximidad, también se modera el riesgo, ¿no? El conocimiento de la existencia de amenazas para la empresa es el primer paso en el manejo de riesgos, pero esto no es suficiente, pues se necesita la voluntad para identificarlas plenamente, analizarlas, buscar formas de manejarlas, estableciendo el sistema más adecuado para una eficiente administración y control de los mismos. Ya, bajo el punto de vista económico, toda actividad empresarial conlleva riesgos, puesto que todas las decisiones implican asumir un riesgo o la posibilidad de incurrir en error, fallo que comúnmente se define como riesgo especulativo o de negocio. Este riesgo también hablábamos ayer de lo que son las loterías y las apuestas. Riesgo especulativo se define como la probabilidad de pérdida o ganancia y su tratamiento corresponde a las ciencias empresariales o management. Entre ellos se distinguen las siguientes clases. Técnico-económicos, la rentabilidad en nuevas inversiones, en nuevos procesos. Mercadológicos, nueva competencia, lanzamiento de nuevos productos, encarecimiento de productos, de energía. Socioeconómicos, cambios sociales o de moda, problemas laborales. Financieros, bancarios, los créditos, las dificultades en la cobranza. Y los políticos legislativos, nacionalizaciones, cambios de normas, leyes, pueden ser las huelgas también, corresponde a un riesgo, se detienen las actividades porque hay un paro nacional, por ejemplo. Ya. El riesgo puro se define como, perdón, esto me está tapando, como el hecho que al realizarse produce daño, perjuicio, lesión o muerte. Es la probabilidad de pérdida o no pérdida, pero nunca de ganancia. Ya, el riesgo puro, su tratamiento corresponde a las técnicas de la gerencia de riesgos y entre ellos se distinguen las siguientes clases. Los personales corresponden a los accidentes del trabajo, la invalidez y la muerte. Los físicos pueden ser fuego, robo, contaminación, incendio. Responsabilidad civil, daños a terceros o a clientes, pérdidas financieras a consecuencia de un daño físico como interrupción de proceso de fabricación, cesación de ventas. Políticos sociales, guerras, huelgas, motines. Ya, la característica del riesgo tiene que ser incierto, posible de ocurrir, fortuito, futuro, ilícito. La incertidumbre. El hecho cierto, salvo la muerte, no constituye un riesgo. Su realización debe ser incierta en tiempo o en consecuencias. La posibilidad de ocurrencia. Los hechos físicamente imposibles no constituyen riesgo y son por lo tanto extraños al contrato de seguro. Hecho fortuito. Es aquello que acontece casualmente, sin premeditación ni siquiera prevención. Nadie espera que le pase un accidente, ¿no? Futuro. Debe referirse a un hecho futuro, de lo contrario ya no sería un siniestro. Sería ya un siniestro, perdón. Lícito. El dolo y los hechos ilícitos son inasegurables. El dolo se refiere a que cuando uno mismo busca que pase la cosa, el riesgo, el incendio, el choque, si uno mismo fue el causante, ya deja de ser un riesgo. Consecuencias de los riesgos. Los daños causados por la materialización del riesgo, lo cual se denomina siniestro, puede afectar tanto a personas o bienes propios como a terceros, apareciendo con esto último la responsabilidad civil de la persona natural o jurídica. Ya, las personas directas o daños materiales, pérdidas, perdón. Las primarias, cuando los bienes son dañados directamente por la causa del siniestro. Por ejemplo, una edificación incendiada, la casa incendiada, el vehículo chocado. Y secundario, cuando los bienes son dañados por falta de otro bien dañado. Ejemplo, pérdida de alimentos refrigerados por un cortocircuito de incendio en un refrigerador.
Pérdidas indirectas del comportamiento humano, originadas por el comportamiento de las personas que reaccionan en relación a la empresa siniestrada. Ejemplo, pérdida de mercado, de imagen personal de la empresa que se pasa a la competencia. Recuperación post-siniestro, originadas por la aparición de nuevos gastos para la reorganización y la nueva implementación. Todo esto puede pasar a raíz de un accidente chiquito, o sea, no es solo la pérdida en sí del bien, sino también ya la pérdida en cuanto a capital humano. Según su impacto, a ver, vamos ahora con las pérdidas pequeñas, son fácilmente previsibles en cuanto a un número y cuantía y tienen un tratamiento más sencillo, puesto que con medidas de prevención o seguridad se puede conseguir su disminución en número. Pérdidas medias, su gravedad no es decisiva para el normal desarrollo de la empresa, aunque al hacer su aparición a intervalos regulares es necesario... ¿Alguien está con el audio encendido? A ver. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya. Las pérdidas graves son muy poco frecuentes y es difícil pronosticar su aparición, por lo que es necesario transferirlas tomando normalmente un seguro. Por eso, ya lo he mencionado, por un robo, por un incendio, también cuando se tiene maquinarias, cuando se tiene aeronaves, inclusive botes, se puede asegurar porque corresponden a riesgos más grandes y que implican más dinero, ¿no? Ya las pérdidas muy graves pueden surgir en cualquier momento, aunque son muy poco frecuentes, como las del tipo catastrófico, por lo que es necesario prever su cobertura transfiriendo el riesgo a un asegurador. Igual todos estamos a la probabilidad de un incendio, de un incendio forestal, de un huracán. Bueno, en Ecuador no, pero sí inundaciones, este tipo de actos de Dios se llaman, ¿no? Erupciones volcánicas, terremotos en sí. Vamos ahora, clasificación de los riesgos. ¿Se cargue? Ya. Riesgos por origen y alcance. Según la procedencia del riesgo, este se clasifica de acuerdo a lo siguiente. Es externo, el hecho que tiene origen en el exterior de lo expuesto, un hurto, un motivo, una guerra, un vandalismo. Un ejemplo fue la huelga de octubre, que hubo daños. Interno es el hecho cuya causa se encuentra dentro de lo expuesto por su propia constitución o conformación, vicio propio, enfermedad, desgracia. El riesgo físico es el hecho que amenaza un objeto material, un incendio, un choque, una lluvia, por tanto la inundación. Humanos. Es el hecho cuyo origen es un acto del hombre, hurto, asonada, guerra, vandalismo. Los mismos pueden ser voluntarios e involuntarios, lícitos e ilícitos, imputables al propietario o a terceros. Normalmente la cobertura de huelga, por favor apaguen sus audios, gracias. Normalmente la cobertura de huelga no está estipulada en las pólizas de seguros. Se debe solicitar que haya la cobertura de huelga para que si ocurriera algo tenga respaldo. Si no, es una de las exclusiones generales las huelgas y las asonadas. Riesgo subjetivo, el derivado de un conjunto de circunstancias relacionadas con el sujeto al riesgo. Riesgo moral, el estado de salud, la reputación, la situación financiera, conducta despreocupada y los antecedentes. Todos saben que cuando una empresa está mal, las personas hablan, entonces ese constituye también un riesgo, el riesgo reputacional sobre todo porque constituye una pérdida de clientes y a la vez de dinero para la empresa, ¿no? Jurídico es el hecho producido por una norma jurídica, por ejemplo, violar las leyes, ¿no? Todos estamos bajo el Código Civil. Natural, también llamados de la naturaleza o de Dios, es el producido por el comportamiento de la naturaleza ante el cual el hombre se siente impotente. Un temblor, una erupción volcánica, avalanchas, desbordamiento de ríos, caída de rayo.
terremotos como los que hubieron en la playa. El riesgo negativo es la actitud negativa del ser humano ante las obligaciones adquiridas, incumplimiento de un contrato, violación de una norma, no pago de una obligación bancaria. Todos tenemos ese riesgo, nos quedamos mañana sin trabajo, somos un riesgo crediticio, nos meten a la central de riesgos y no nos otorgan más créditos. Positivo es el hecho que depende de una acción, no de una omisión como el negativo, sustracción o accidente. Pluricausal es el hecho que puede tener diferentes causas. La destrucción del armero departamento de Tolima, Colombia, en noviembre de 1985, fue el producto de una cadena de situaciones diversas. En este módulo está el video de esta destrucción del armero. Es la consecuencia de un temblor e inundaciones. Y esta es la foto de una niñita que aguantó, bueno, falleció en lo que aguantaba que alguien le socorra. Unicausal es el que tiene una sola causa, por ejemplo, una caída de rayo. Riesgo político. Se denominan a todos los eventos que tienen por objeto subvertir el orden público o desconocer la autoridad, así como las decisiones del gobierno. Puede ser una guerra, la rebelión, la insurrección, un motín, asonada, invasión, devaluación, decisiones administrativas, y se ingresa en el estado conocido como estado de excepción, ¿no? Lo declara un presidente cuando hay este tipo de levantamientos. Según el efecto al realizarse el riesgo, el alcance. De acuerdo a las consecuencias del riesgo al presentarse el siniestro, se clasifica como parcial, es el hecho que solo se verifica en parte o que produce avería del todo o parte de las cosas. Por ejemplo, la avería de una máquina. Futuro, es el hecho que ocasiona la destrucción de un objeto o una avería que produce la pérdida de la aptitud para el fin al que éste fue naturalmente destinado. Un automóvil, una máquina, un barco. Por ejemplo, aquí está un vehículo dañado. Le aumenta el riesgo el momento en que, por ejemplo, ya nos chocamos y le seguimos avanzando al vehículo. Eso aumenta y corresponde a un riesgo futuro. Va a pasar algo si le sigues manejando al vehículo en mal estado. Catastrófico, también llamado extraordinario, es un evento que simultáneamente amenaza gran cantidad de intereses de propiedad de una o diferentes personas, que se presenta en forma excepcional, pero que tiene enormes consecuencias. Un terremoto, un invierno, sequía, plagas, epidemias, etc. Por ejemplo, el COVID. Nadie esperó que muera tanta gente. Ordinario es aquel que amenaza un solo interés y presenta un comportamiento regular, más o menos mesurable. El incendio, la sustracción, la rotura, la enfermedad. Riesgo instantáneo. Al contrario del evolutivo, es el hecho amenazador que ocurre en un solo instante. Un rayo, una explosión, un terremoto. Instantáneo, al contrario del evolutivo, es un hecho administrador. Bueno, este está duplicado. Aquí está la bibliografía. Aquí está el video de la destrucción del armero. Si nos queda tiempo para verlo despuésito. Ahora vamos a la clasificación de los riesgos por la proximidad física a otros riesgos. Eso también está en el deber, ¿no? Así que para que les entiendan un poquito, les voy a ir explicando cada uno. Aquí está el asegurable, inasegurable, patrimonial, personal, ordinario, extraordinario, variable y constante. Distinto, común, contiguo, próximo o inmediato, progresivo y regresivo. Vamos, el riesgo asegurable es aquel que por su naturaleza es susceptible de ser asegurado, es decir, cumple con los caracteres especiales del riesgo. Al respecto, se debe indicar que los caracteres esenciales son los siguientes. Incierto o aleatorio, como todo riesgo, posible, concreto, lícito, fortuito y que genere un daño económico. Por eso se hacen las inspecciones. Antes de emitir una póliza se realizan las inspecciones, se realiza la evaluación a la persona que está contratando el seguro, se realiza todo este tipo de generación de respaldos, tanto para la empresa aseguradora como para el asegurado, de que el bien esté en perfecto estado y que cualquier cosa que le pueda pasar es un accidente, siempre y cuando sea legal, ¿no? Un riesgo inasegurable es aquel que carece de alguno de los elementos o caracteres. Aquí también está una respuesta de los deberes. Caracteres esenciales del riesgo antes descritos, motivo por el cual resulta imposible asegurarlo.
Por ejemplo, se pretende asegurar la empresa Textiles Pinto, ubicada en Ibarra, con el fin de cubrir el riesgo de la caída del monumento a la mitad del mundo que está ubicado en Quito, encima de la fábrica. Es un riesgo imposible porque obviamente el monumento se encuentra en otra ciudad. Algo así como el ejemplo que le cité del terremoto. Ay, me llamaron este momento. Maremoto, que se otorga la cobertura de maremoto a un lugar que es en la sierra, a un edificio que está construido en la sierra. Es un riesgo inasegurable porque no hay posibilidad de ocurrencia, ¿no? Por el objeto o bien sobre el que recae, puede ser un riesgo patrimonial, implica una disminución o pérdida total o parcial del patrimonio del asegurado como consecuencia de algún evento que pueda afectarle. Ejemplo, un terremoto que trajo como resultado la destrucción de su casa de vivienda, como pasó en Pedernales, ¿no? Que se cayó prácticamente todo. La mayoría de daños en este terremoto era porque muchas construcciones estaban mal estructuradas, mal diseñadas, había deterioro, no había el respectivo chequeo, el control, entonces obviamente las pérdidas fueron peores. Siempre hay que mitigar, prevenir para que no pasen este tipo de cosas. Riesgo personal. Este tipo de riesgo afecta circunstancias de la persona. Ejemplo, la salud, integridad física, capacidad para el trabajo, el robo en sí, cuando nos hacen daño a nuestra integridad. Riesgo natural, también llamados de naturaleza o de Dios, es el producido por el comportamiento de la naturaleza, ante el cual el hombre se siente impotente. Como ya mencionamos, puede ser un temblor, una erupción volcánica, avalanchas, desbordamiento de ríos, caída de rayos. Las inundaciones, según su regularidad estadística. Un riesgo ordinario se caracteriza porque en caso de que ocurra, se lo puede medir estadísticamente y respecto a su planeamiento y efectos previsibles responde a pautas normales de contratación de un seguro. Riesgo extraordinario. Como su nombre lo indica, este riesgo ocurre de manera muy irregular estadísticamente hablando y por la magnitud y naturaleza de sus causas y efectos excede a la posibilidad de cobertura de un seguro normal, siendo por tanto necesario arbitrar fórmulas especiales para su aseguramiento. No es lo mismo asegurar una casita en el centro de la ciudad que una casa en la montaña. Existen riesgos de deslave, existe riesgo de colapso, existe más riesgo cuando hay más acceso a la intemperie. Según el grado de intensidad, el riesgo variable es el que puede presentar diversa graduación o cuantía en su realización. Ejemplo, el riesgo de un incendio, el riesgo de un terremoto. Todo varía, ¿no? Depende la distribución. Por ejemplo, un incendio en una casa se va a demorar más que un incendio forestal, por ejemplo, y por eso se queman tanto los bosques porque hay más hojas, hay más madera, el fuego se expande más rápido. Entonces es un riesgo variable. Un riesgo constante es aquel que no varía en cuanto a su intensidad y graduación de efectos en su realización. El riesgo de muerte, cuando son trabajos difíciles, por ejemplo, un bombero también tiene todo el tiempo riesgo de muerte. Según su proximidad física respecto a otros riesgos, el riesgo distinto no tiene relación ni conexión con otro riesgo. En el seguro de incendio recibe este nombre el edificio separado de otro por un espacio libre y descubierto de más de 5 metros de anchura, para que no influya el riesgo del uno en el otro, ¿no? Riesgo común. Se dice que dos o varios bienes u objetos constituyen un riesgo común, cuando la propia naturaleza y proximidad de ellos obliga a considerarlos como riesgo único, puesto que la ocurrencia de un siniestro en uno de ellos afectaría inexorablemente a los restantes. Por ejemplo, la caída de un avión que transporta varias maletas como equipaje representa pérdida para los dueños del equipaje, dependiendo en dónde caiga, pérdida o accidente al lugar que haya caído. Entonces todo desencadena un montón de variables, ¿no? El riesgo contiguo es aquel que aun siendo independiente está en contacto con otro, por lo que el siniestro que afecte a uno de ellos puede transmitirse. Tal sería el caso de dos edificios separados por un muro medianero en el supuesto de producirse un incendio.
Claro, el momento que hay un muro de separación, el incendio se propaga de manera más lenta y es más fácil mitigar el fuego, ¿no? Riesgo próximo o inmediato es aquel que, aunque separado de otro, está a una distancia suficientemente pequeña como para que el siniestro de uno de ellos pueda afectar al otro. Por ejemplo, el caso de una casa cuya construcción es antigua, se derrumba, la caída va a afectar a una de las casas que se encuentra a su alrededor. Por eso es necesario el control, ¿no? De instalaciones eléctricas, de instalaciones de agua, el mismo incendio, que no hayan fugas de gas. Según su comportamiento con el paso del tiempo, el riesgo progresivo va aumentando con el paso del tiempo. El ejemplo más claro, la muerte de todos. Cada día nos acercamos. Riesgo regresivo. Va disminuyendo con el transcurso del tiempo. Ejemplo, el riesgo de no cobrar un crédito pendiente a medida que el deudor va reembolsando su importe en los plazos establecidos. Por eso nos venden también el renueve su préstamo cuando ya pagamos más de un porcentaje, es para mantener también la liquidez de la liquidez de la empresa, el ingreso por créditos, ¿no? Los intereses. Valoración del riesgo. El riesgo debe ser valorado por los perjuicios o pérdidas que pueda causar su ocurrencia. Las aseguradoras, previo a asumir el riesgo, analizan, gracias a la ley de los grandes números, datos estadísticos y cálculos actuariales, la máxima pérdida probable que el riesgo asumido puede causar. Valoración de acuerdo con el diccionario de Mafre de seguro significa el cálculo o apreciación económica de una cosa. Esto resumido quiere decir que según los cálculos se llega a la conclusión de, por ejemplo, en una casa lo máximo que podría pasar es un terremoto, entonces se derrumba la casa y se tendría que pagar el valor en el que esté asegurado. Si está en $100,000, se le indemnizaría menos lo que es el deducible, ¿no? Listo. Vamos ahora. Esto todavía no les leo. O ya. Bueno, correspondiente a los seguros, a lo que ustedes están estudiando acerca de, no, esto ya vimos. Correspondiente acerca al transporte, lo que se asegura en sí es la mercadería que se está transportando. La mercadería que se está transportando para que llegue desde la bodega que está, qué sé yo, en China o aquí en Ecuador es un pedido de Quito y tienen que traer de Guayaquil. Entonces, todo ese trayecto se asegura. Hay diferentes tipos de seguros en sí, para decirlo, pero sí, lo que hay que comprender aquí es que hay el riesgo de pérdida en sí, el riesgo de, obviamente, el catastrófico, el que pueden pasar cualquier cosa de la naturaleza, el riesgo de vandalismo, el riesgo de robo en general. Entonces, eso es a lo que están expuestos tanto los transportistas como la mercadería. No se sabe qué puede pasar, puede haber un derrumbe de vía, puede haber igual el desbordamiento de río, como se mencionó, hay que tener en cuenta. Y al momento de contratar una póliza de seguros, es necesario revisar súper bien las pólizas para que no hayan estos huecos en caso de que pase algún siniestro y no se cubra por mal manejo. Por ejemplo, se necesita que haya seguridad, se necesita que se transporten en horarios legales, en horarios con luz, para evitar que pasen este tipo de robos, sobre todo, ¿no? Que creo que es lo más difícil por tierra, y en cambio por mar, el hundimiento del barco, pero igual hay que tenerle la mercadería de la mejor manera. Muchas veces se transporta mal la mercadería y por esa razón hay una pérdida, hay un siniestro. Entonces, eso en cuanto al riesgo. No sé si tienen más preguntas acerca de los deberes o del tema. Dígame. Una pregunta. ¿Qué pasa si yo aseguro la mercadería de la INJOL, de transporte de mercadería de bodega a bodega? Pero en el camino hay un error humano y existe un accidente y se da la pérdida total del camión. Hay un error humano, me está diciendo que tal vez se choca por alguna... Sí, ya hay un accidente, se choca, el carro se vira, cualquier cosa, pero es por falla humana. ¿Cómo procede ahí el seguro?
Depende de la aseguradora, pero se supone que se tiene que cubrir lo que es el robo y lo que es la pérdida por un acto inesperado. Entonces, si es un error humano, no sé, tendría que verse cómo fue el accidente, porque igual, si fue alguien que le chocó de lleno al otro señor, a pesar de que sea error humano, hay un choque premeditado. Entonces, tal vez no tendría cobertura, pero yo digo, depende y varía de aseguradora a aseguradora y depende de las coberturas también. Pero Depende pero, a ver, pregunta, Sira, depende de la manera en que la forma en que se asegura la mercadería. claro, o sea, la mercadería está asegurada, lo que se asegura es la mercadería que se transporta. Pero ya digo, las coberturas principales son el robo y los otros eventos que puedan pasar. Pero de ahí, si es que corresponde a un choque, eh, primero entraría el seguro de vehículos, si es que tiene, debería tener ese vehículo un seguro, y después se hace el análisis de cómo fue el choque en sí, o no sé, tal vez que se fue al abismo, algo así. Entonces, ahí tendría que el departamento de siniestros verle, porque hay muchas variantes. Pero sería de revisar el condicionado general de transporte. Ok, profe. Buenas noches, profe. Ahí dependería cómo se fue realizada la póliza. Si es que tiene seguro de mercadería, bueno, el seguro del vehículo de ley debe estar. Depende de cómo hayan hecho el contrato del seguro, la póliza. Ajá, sí, eso digo, el contrato del vehículo es solo para el vehículo, de ahí el contrato de transporte, dependiendo también la cobertura, porque hay la cobertura de todo riesgo que cubre casi todo y ahí debe estar el choque y hay la cobertura de libre avería particular. El de libre avería particular es cuando ya son maquinarias usadas, perdón, mercaderías de medio uso o ya abiertas o tal vez una maquinaria grande. Eso ya es libre avería, solo cuando hay pérdida total, solo cuando hay destrucción por, por tal o cual cosa, o pérdida total por robo también. Entonces, sí, es del seguro de transporte y depende de qué tipo de transporte, o a menos que sea transporte combinado. Cada póliza es un mundo, ¿no? Entonces, sí, es súper importante que el momento, antes de la salida de la mercadería, hay que revisar bien las pólizas. Porque igual, hasta los errores. Buenas noches, profe. ¿Sí? Una, No se le escucha muy bien. ¿Se escucha? ya, Sí, ahí le escucho, dígame. ahí me escucha. Sí. Ya, no sé, verá, es el caso si es por ejemplo, solamente la carga estaría asegurada y el camión no, o sea, el transporte no. Hay Eh, como, ¿quién sería cargo, por ejemplo, si el carro se accidenta y la carga se destruyó total? ¿Sería cargo en este caso sería lo asegurado, ¿no? ¿O no? claro, o sea, si es que no tiene póliza de vehículos, obviamente la pérdida recae sobre la empresa o sobre el conductor. Pero si tiene una póliza de transporte, obviamente se cubre la pérdida total de la mercadería. Ujú. Me Pero, profe, imagino una que es consulta. incendio o Cuando algo. es pérdida total, la aseguradora solo cubre el 80%, ¿verdad? ¿Perdón? Cuando un siniestro, un vehículo le dan pérdida total, Ujú. solo va por el 80% del valor asegurado. Depende del deducible. Normalmente yo en todos los años que he trabajado, el deducible de pérdida total es del 10% del valor asegurado. Es decir, si cuesta 15,000 el vehículo, se paga $1,500 y el resto le reembolsa la aseguradora. Ujú. Sí, Claro, depende. sí, Por porque hubo eso un hay que caso revisar siempre, siempre, siempre condicionado claro, hay que general. revisar bien la póliza. Sí, siempre. Ujú. Gracias. Un gusto. Tal vez otras preguntas. Profe, buenas noches, Hernán Guevara. Ujú. Solo lo que es el vehículo y si es, por ejemplo, lo que es el valor que se lleva el transporte, igual es 100% o como el 80% está diciendo el compañero, también es de vuelta. También es con deducible. Toda póliza tiene deducible.
a menos que se negocie sin deducible, pero cuando no se negocia deducible, se cobra más alta la prima el rato de la contratación. Pero normalmente toda póliza tiene deducible. En caso de un robo, un ejemplo, la devolución obviamente tiene que tener su tiempo para que devuelvan esa devolución. ¿Se demora mucho tiempo, un tiempo para que hagan la devolución? Depende mucho de lado y lado. A veces lo que se pide en la aseguradora es una documentación para el respaldo del siniestro. De ahí se hace un análisis, los analistas, valga la redundancia, analistas de siniestros, y ellos son los que indemnizan o no. Pero sí, o sea, a veces sí se puede demorar, digamos, un mes. La superintendencia regula esto y pone un periodo máximo. Hasta lo que yo sabía eran 45 días que tiene una aseguradora para indemnizar o negar un siniestro. No puede demorarse más, a menos que ya sea algo, no sé, extremadamente complicado. Se me fue la conexión. ¿En qué parte estaba? ¿Me recuerdan, por favor? En el tiempo para el pago del siniestro. Depende, ya digo, lo que entregue la documentación el asegurado y lo que se demore. La aseguradora normalmente se demora exagerando una semana y hay cláusulas en donde piden que en 48 horas ya se cubra o no el seguro. O sea, haya una respuesta. Y eso les estaba explicando, tal vez en un transporte internacional que por alguna cosa se quedó en aduanas o porque pasó por un país en guerra, se detuvo el transporte, entonces ahí sí se demora porque ya son causas ajenas al asegurado o al asegurador en sí, sino ya son riesgos externos. Pero sí, el tiempo no puede ser más de un mes. Hasta lo que he leído, la ley últimamente no ha cambiado. Hola, buenas noches. ¿Qué porcentaje mínimo debe de tener un vehículo, en este caso, de destrucción para poder tramitar y poder cobrar algo del daño que haya tenido? Eso, ¿Para una pérdida total? No, daño mínimo. Ya, depende el deducible. Por ejemplo, el daño mínimo, el deducible, les voy a mostrar en la póliza. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Vamos a compartirles la póliza nuevamente. Y aquí tenemos el deducible. Esta es una pérdida parcial. Entonces, el deducible mínimo en este vehículo asegurado es de 150. Es decir, la pérdida tiene que ser de 150 o más para que haya una cobertura para pérdida parcial. No sé si está detallado aquí la pérdida total. La pérdida total... después del deducible estaba, profe. Sí, no, pero es que ese es el porcentaje. La pérdida total, en cambio, depende de la negociación. Tiene que ser al menos, en las aseguradoras que he visto, tiene que ser al menos del 65 a 70% de pérdida para declarar una pérdida total. Porque de ahí sí, estaba al inicio de la póliza, aquí está. Pérdidas totales, 10% del valor asegurado. Sí, pero eso es cuando hay un porcentaje ya excedido de más del 50% para que se declare una pérdida total. Valga la mención en vehículos, en edificios, en cualquier cosa que se esté asegurado, ¿no? A excepción de pólizas de responsabilidad civil, ahí va de acuerdo al siniestro, no hay una pérdida total, sino hasta un valor el que se paga. Aquí también tenemos una cláusula de responsabilidad civil, que es de 30,000, es decir, con el vehículo, los daños que hagamos a personas o a cosas físicas, la aseguradora nos cubre hasta $30,000. Entonces, estas son las limitaciones de las pólizas, por cierto, para que no se me confundan en el deber.
Todo esto son limitaciones, todo lo que tiene valores. En las notas aclaratorias, todo lo que dice hasta, igual son limitaciones en la póliza. No se puede dar todo porque obviamente esto es un valor estimado, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Pero es la primera vez que vamos a hacer una cabalgata recreando justamente el recorrido del general. Finalmente. Más preguntas, si no para cerrar la clase. Ya les he explicado todo lo concerniente al riesgo. Dicen. De calcular la prima, por favor. ¿Cómo se calcula la prima? Sí, por favor. Ya, perfecto. Entonces volvemos a la póliza. Ya, este es el cálculo de la prima. No sé si le pueden ver la calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Ya, ¿sí le pueden ver a la calculadora? No se ve. Bueno, les voy a poner en el chat y para que hagan cada uno su calculadora, ¿ya? La suma asegurada es de 15.100. Suma asegurada es de 15.100. La prima neta es de... Profe, perdón, no sé si es que usted tiene la facilidad o alguien del instituto que siempre sabe seguir las clases, nos pueden dar bloqueando el micrófono del compañero José Guerrero porque no se escucha nada. Perfecto. ¿Ya se silenció? Ya. Entonces, ¿cómo se calcula la prima? Normalmente, como esta es una póliza de vehículos, es la prima 447,10. Esa es la prima que se saca por ciento. Entonces, esto sería por 100. Y esto dividido para los 15.100, que son la suma asegurada. La tasa sería del 2.96. Entonces, el cálculo de vehículos sería así. Todas las pólizas se calculan, ya digo, la suma asegurada por una tasa, puede ser por ciento o por 1000. Eso está detallado también en la información del curso, ¿no? Pero sí, es así el cálculo. Por 100, está la X, por 100, y esto dividido para 15.100. Me da igual a la tasa. Igual tasa. Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo, cómo se calcula. Es la suma asegurada multiplicada por la tasa, ¿no? Multiplicada por la tasa. Con todos ustedes tienen mi número telefónico por cualquier inquietud que tengan. Igual aquí en clases, todas las clases hay tiempo para las preguntas o cualquier inquietud que tengan, que hayan revisado y que no entiendan, ¿no? Profe, una pregunta. O sea que para calcular la prima se calcula la suma asegurada, el valor que sea, por la tasa, sea por 1000 o sea por 100. Y esto se divide para... Esto no se divide, o sea, ya el cálculo en sí es los 15.100 por la tasa que es 2.96, pero ahorita yo les estoy enseñando cómo sacar la tasa, porque no sabemos la tasa. Aquí en la póliza no está detallado en ningún lado la tasa que me están cobrando. Entonces, hasta nosotros como clientes, para saber qué tasa nos están cobrando, de dónde sale la prima. Entonces, sí, en sí el cálculo serían los 15.100 por 2,96, me da los 447,10. Profe, y para debe, ¿en base a qué valor asegurado hacemos? ¿Hacemos textualmente lo que está regido en la póliza? Sí, o pueden poner un ejemplo ficticio. Pueden poner que ustedes están asegurando un vehículo de 30.000 a 500 la prima. ¿Cuánto sería la tasa? Pueden ponerlo, no hay problema. Ahí está a criterio de ustedes.
Listo, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, o sea, eso no me quedó bien claro, por eso le digo, o sea, fuera de cantidades en términos de póliza, ¿cómo sería la fórmula para calcular la prima? Por ejemplo, o sea, fuera de cantidades, la suma del valor asegurado multiplicado por la tasa, sea por 1000 o sea por 100. Hasta ahí estamos bien, ¿no es Exactamente. cierto? Sí, exactamente. Ya. Puede Y ser ese 20,000. resultado se divide para... No se divide para nada. Ahorita les estoy explicando la división para sacar la tasa en caso de que no conozcan. De ahí, ya. de ahí el cálculo básico y que también tienen que saber es la prima neta por la tasa, la suma asegurada por la tasa me da la prima neta. De esta prima neta se calcula impuestos y sale la prima total. Entonces les voy a poner abreviado. Ya, perfecto. O sea, esa era la pregunta correcta para tener términos generales. Sí, ahorita les estoy poniendo también suma asegurada por tasa, prima neta más impuestos, prima total. Ese es el cálculo ya en general, el que está en póliza. Los 400, a ver, les voy a compartir una vez más. Ya, aquí está la prima, como les muestro en el chat, 447 por 10. Esta es, punto 10, perdón, es la prima neta. Los impuestos 73,81. Los adicionales son los derechos de emisión que toda empresa cobra. Aquí no está detallado el IVA, pero también se cobra el IVA y da la prima total, 521,91. Este sería el cálculo que vemos en una póliza, ¿no? Eso. Buenas noches, una pregunta. Verá, yo estaba sacando la prima, pero si nosotros hacemos los 15,100 por los 2,96, lo dividimos para 100, sale 446,96, no 447,10. Claro, yo les estoy dando una tasa redondeada, porque de ahí si es que hacen los 447,10 por 100 dividido para los 15,100, me da 2,96092, no sé si pueden verle. Esta es la tasa. Yo les estoy dando una tasa redondeada a 2 decimales, pero de ahí se puede trabajar con tasas hasta de 10 decimales. Y ahí me va a dar la tasa de 447,10. Probablemente esta póliza también tenga coberturas adicionales. Lo que les estoy enseñando es la tasa general, que abarcaría lo que es la tasa que se cobra básica en un seguro. Siempre se cobra una tasa base y las coberturas tienen otro tipo de tasas. Entonces, sí, si le ponen 2,96 específicamente y cerrado, les va a dar otra suma, les va a dar menor, de hecho, porque falta el resto de decimales. Ah, ya, listo, gracias. Me pregunta, Profe. ¿hasta cuántos decimales está permitido trabajar o es libre los decimales que se puede trabajar? Porque si es libre es una variación de valor. Claro, aquí vimos que es $1. Ya depende mucho de la aseguradora. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una aseguradora se trabajaba hasta con 6 decimales. Pero a la final lo que se entregaba al cliente era el valor con 2 decimales. Depende de la aseguradora, pero normalmente cuando se trabaja en el sector financiero se trabaja con 2 decimales. Profe, una pregunta. La tasa obviamente asumo y varía de acuerdo al año del vehículo y al valor asegurado. También puede variar, ¿verdad? Claro que sí. Varía inclusive de persona a persona. No se cobra lo mismo una póliza para una chica de 25 años que para una señora de 50. Se cobra diferente. Son cálculos actuariales. Todo depende del cálculo de cada aseguradora. Varía de aseguradora a aseguradora. Eso. En generalidades. ¿Alguna otra duda? No. Si no, ya nos veríamos el
próximo viernes. Mil disculpas por mi internet, está terrible. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Por favor, y cualquier duda a mi número telefónico. Muchas gracias, profe. Que tengan una linda noche. Gracias, profe. Buenas noches. Viernes.